Buenas noches de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad, bienvenidos. Hoy el programa tiene el honor de contar con Víctor Arnedillo. Él es licenciado en Derecho y ejerce como profesional desde 1990. Tiene abierto despacho nada más y nada menos que en la 9ª planta del edificio del Fénix, actualmente con 5 asociados. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y director de su Escuela de Práctica Jurídica. Además de sus actividades profesionales, ha desarrollado muchos otros tipos de actividades, como por ejemplo fue corista de nuestro carnaval en su época más joven, tuno, hermano y cargador de la Buena Muerte, tiene una gran afición a la pesca deportiva y es presidente del Club Náutico Puerto América. Víctor, bienvenido, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? Encantado también de que hayas tenido la amabilidad de invitarme. Muchas gracias. Bueno, si te parece, vamos a hacer lo que hacemos con todos nuestros invitados. Vamos a dar un repasito a tu vida, a tu familia, que en el caso de tu familia yo creo que no es una familia al uso. Yo creo que debemos ir repasando un poco cuál es el origen de tu familia y aunque tú naces en Cádiz, hasta que eso llega a suceder, hay unos abuelos, hay unos padres, etcétera. ¿Cómo eran los abuelos? ¿De dónde proceden tus abuelos maternos, por ejemplo, o paternos, los que quieras, como quieras? Pues mira, efectivamente, es singular la procedencia de la familia. Mis abuelos maternos, mi abuela materna, Socorro, nació en Filipinas y era hija de una española, de un español y de una filipina. Y mi abuelo materno, Isidoro, viajó desde Santander hacia Filipinas a tratar una serie de negocios familiares y allí conoció a mi abuela Socorro. Y en Filipinas nacieron mi madre y 2 de mis tíos que ya desgraciadamente pues han fallecido, nos faltan. ¿Y en el caso de los abuelos paternos? Pues en el caso de papá, pues su padre era riojano, y también fue a la línea de la Concepción por motivos de trabajo. Las empresas familiares promovían entonces el saneamiento de determinadas poblaciones y ciudades y al abuelo se le encomendó pues la gerencia y la gestión del saneamiento de la línea de la Concepción, uno de los saneamientos que se produjo pues en la época anterior al nacimiento de mi padre, y conoció a mi abuela, que era residente en Gibraltar y de ascendencia irlandesa. ¿De ascendencia irlandesa? Sí, le llamaban Dolly a la abuela, muñeca, sí. Claro, la línea Gibraltar allí se conoce, de ahí os vendrá tus rasgos rubios y tus ojos azules. Sí, eso dicen, que viene de esa parte irlandesa. Bueno, interesante, Manila, Santander. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocen? Bueno, pues mamá estuvo viviendo en Filipinas hasta los 9 años. Siempre se cuentan en casa pues anécdotas relacionadas con esas vivencias de Filipinas, porque mamá recuerda perfectamente, por ejemplo, el bombardeo y la toma de Manila por los japoneses. Recuerda perfectamente cómo estaban en la hacienda familiar y empezaron las bombas a tronar por toda la ciudad y cómo tuvieron que proceder a la evacuación de la finca e incluso a salir hacia la selva, hasta que, bueno, pues posteriormente ya regresaron a la ciudad después de la toma por los japoneses y allí estuvieron hasta la liberalización por el general MacArthur. Y se vinieron a España en el Plus Ultra. Eso también lo cuenta siempre mamá. ¿En el Plus Ultra? Sí. ¿Qué idioma utilizaban? ¿Usaban el español? En la casa, es decir, la familia de Filipinas, que todavía tenemos allí pues muchos familiares directos, en casa siguen hablando el español. Es una cosa curiosísima. Yo creo que se hace además como una especie de rasgo de distinción, sí. Porque ellos proceden y están muy orgullosos de proceder de ascendencia española. Y en el mundo de la calle, en los negocios, pues se habla el inglés. Aunque el idioma filipino es el tagalo. El tagalo, exactamente. Ya quedará además muy poca gente que hable español de la época española, quedará sí, familias generalmente acomodadas, personas que, bueno, que de alguna manera, pues generacionalmente provienen de españoles. Pues, de españoles, sí. Y bueno, el encuentro con tu padre. Pues el encuentro curioso. Mamá hizo magisterio en Barcelona
y vino a vivir a la Línea de la Concepción porque también parte de la familia paterna, concretamente unas tías, pues aunque eran señoras, gestionaban pues unas haciendas de la familia en la que pues había aceites, producción de aceite y tal. Daba clases en un colegio que recuerdo que cuando se jubiló mamá le regalamos una foto muy bonita dando las latas de racionamiento de leche, y cuando iba al colegio se encontraba con mi padre, que al parecer el abuelo lo había puesto a cobrar recibos en bicicleta, y entonces mamá iba en San Roque a la escuela y en ese trayecto pues se conocieron y bueno, así surgió entre ellos. Y luego ellos se casan, por supuesto, y se trasladan. ¿Por qué se trasladan a Cádiz, Víctor? Porque el abuelo decide que había que acometer, bueno, pues era el momento del boom de la construcción en la ciudad, y los años 50 y tantos, 60, y entonces el abuelo, como gestionaba este tipo de negocios relacionados con el saneamiento y tal, pues decidió que papá pues gerentara un primer comercio aquí, y que afortunadamente papá supo llevar muy bien, porque era según me dicen sus amigos, que todavía quedan muchos de ellos en Cádiz y lo aprecian y lo recuerdan con mucho cariño, pues era una persona muy emprendedora y un gran comerciante. Y de hecho, bueno, pues el negocio pues fue muy bien y hasta su fallecimiento. Papá murió muy joven, ¿sabes, Rafael? Sí, eso te iba a comentar, que tu madre se queda viuda con 30 y algo, ¿no? Con 36 años, Rafael. 36 años. Mamá en viuda con 36 años, mi hermana pequeñita, Cori, tenía 3 añitos y yo tenía 12, que soy el mayor. Tenía 12. Tú me has comentado fuera de cámara alguna escena de la vida familiar, ¿no?, que ya hoy, lógicamente, no se usan, como por ejemplo la existencia de la tata o de la doña. Cuéntame un poco eso, Víctor, ¿no? Bueno, yo tengo unos recuerdos de mi infancia felicísimos, junto a mis hermanos, junto a papá y mamá, pero hay figuras que no olvido, como por ejemplo la figura de la tata María Colón, que era una señora pues de la Sierra de Cádiz, gruesa, y que nos quería, yo creo que como a sus propios hijos. Así nos lo demostró durante toda su vida, porque estuvo en casa hasta que ya desfalleció, ¿no? Y recuerdo anécdotas como, por ejemplo, cuando mi hermano y yo hacíamos un poquillo el gamberro, que era habitualmente, pues nos recogía en su delantal por detrás, y cuando papá nos quería recriminar y tal, se ponía: señorito, no le pegue usted a mis niños, ¿no? Es decir, era una persona realmente entrañable. Mamá trabajaba, mamá era profesora ya del Instituto del Rosario, y bueno, pues la tata nos cuidaba. Después la doña. La doña. ¿Recuerdas las doñas, Rafael? Sí, la figura de la doña en Cádiz. La doña pues era otra señora que vivía en la misma calle Cánovas del Castillo, donde vivíamos nosotros, y entonces recogía pues a una serie de niños. ¿Eran una viuda quizá o una persona soltera? Generalmente eran personas o viudas o solteras, ya de una cierta edad, Sí. Y por supuesto una gran diferencia de tratamiento entre doña y tata, El apelativo lo dice todo, ¿no? Las doñas podían llegar a darte un cosqui en un momento determinado, la tata jamás te pondría una mano encima, nunca, ¿no? nunca. Sí, es verdad. Y bueno, nos daban de merendar, concretamente a nosotros, que éramos del barrio, pues la Plaza Mina. Sí. Y a otros tantos niños pues por las otras plazas de Cádiz. Sí. Se jugaba al manguiti, Sí. Se jugaba a la pelota de trapo, al contra, y al pie quieto, Sí. y después de eso pues para casita de al merendar. puli, y después para eso. Sí. Yo recuerdo en mi casa que venían, pues, yo qué sé, a pegarme, por ejemplo, o venían a venderle a mi padre trajes de eso, el practicante que venía también. Esto era así también, ¿no? Bueno, aquello era las casas, yo creo que antes eran una feria, ¿no? De relación con los demás. Estaban no sé si recuerdan la figura de las costureras. Las costureras. Todas las casas tenían, casi todas las casas tenían una costurera, ¿no? Que hacía, bueno, maravilla, ¿no? Cogía un pantalón de tu padre ya en desuso y hacía 2 pantalones para los niños, ¿no? O, bueno, maravillas de esas, ¿no? Por supuesto el barbero. Incluso algún profesor de música que a lo mejor tenía que ganar algún dinerito, pues enseñaba las cuestiones básicas del do re mi, ¿no? Víctor, en tu caso, ¿cuántos hermanos habéis, o sois todavía, ¿no? Porque viven todos, ¿no? 5 hermanos. 5 hermanos. 5 hermanos, gracias a Dios, bien avenidos. Mi madre nos ha inculcado, bueno, pues tenernos mucho cariño y mucho respeto unos a otros, y la verdad es que nos llevamos fenomenalmente bien y nos queremos mucho.
estamos un poquito dispersos ahora. Sí, cada uno tendrá su... Ah, porque estáis, claro, cada uno en un sitio. Me has contado que tu hermana, hay una hermana en Dublín. Sí, Maku, que es de las 3 niñas, la de en medio, Makuki, como le decimos, que es profesora actualmente del Trinity College y bueno, ya tiene incluso una vivienda adquirida allí en Dublín y está ya sentada allí. Viene con frecuencia, pero está, como digo, ya bueno, pues posicionada y le encanta además su trabajo. Sí, ¿no? le hacen trabajos de investigación muy sesudos y tal, que yo casi nunca comprendo porque nos lo intenta explicar a veces, pero bueno, pero son temas de investigación y está siempre encantada con su trabajo. Y es soltera. Después está la pequeña, que es Cori o Socorro, como mi abuela, casada con 4 niños, matrona, el último puesto de trabajo que lo tuvo en el Virgen del Rocío, pero que actualmente está en Dallas. Está en Dallas. Porque ha ido con su marido, ¿no? Efectivamente, te contaba que el marido es ingeniero, ¿sí? Y los ingenieros españoles afortunadamente están muy demandados en el extranjero. La obra civil española y la ingeniería civil es de primer orden y están ahora haciendo la circunvalación de Dallas. Y él es uno de los ingenieros directores del proyecto. Interesante, ¿no? Que sepamos que en España también hay, no sé, ¿no? Naturalmente, sectores de vanguardia, vamos, muchos valores. Y este sector concretamente, por lo que Pepe me cuenta, es muy demandado. Luego está María Ángeles, que es profesora de inglés, de instituto, y mi hermano Eusebio, con el que por ser varón también y haber dormido siempre en la litera de arriba y de abajo, pues le tengo igual el mismo cariño que al resto de mis hermanas, pero con él quizás tengo un feeling especial, una complicidad, ¿no? Sí, una complicidad. Somos los 2 varones, además, siempre hemos estado haciendo las cosillas juntos y Víctor, que es director de una sucursal bancaria de Caja Rural del Sur. Sí. Tú hiciste la infancia en Cádiz y estudiaste en las Carmelitas y también... En San Felipe. Y en San Felipe. San Felipe de Cádiz, primero en Cádiz, digamos en el centro. Exactamente, junto al oratorio. Gracias a Dios, eso fue un privilegio, sin duda. Y después en San Felipe de Puerta Tierra. En Puerta Tierra. Sí. Recuerdos buenísimos todos, ¿no? Magnífico, magnífico. ¿En las Carmelitas también? En las Carmelitas maravilloso. Y yo recuerdo que empezamos vivíamos en Cánovas del Castillo en el 31 y las Carmelitas estaban un poquito más abajo. Sí, porque estaban en Cánovas del Castillo allí originariamente. Efectivamente. Y bueno, y después pues inauguramos el colegio nuevo, actual. Que sigue, vamos. Digo, ¿cómo que sí? Están los niños allí estudiando. Los niños. Sí. Y de San Felipe, me imagino que allí conocerías cantidad de amigos que luego te han acompañado, los has visto. Yo soy de estos gaditanos que van saludando a todo el mundo por la calle, y por supuesto yo guardo todas las amistades que recabé en aquella época de mi vida y los veo con frecuencia, sí. Hace unos años nos reunimos para celebrar el aniversario de nuestra promoción del colegio y tuvimos pues el almuerzo en el colegio y muy bien, súper agradable, vamos. Es un colegio que es algo más que un colegio, me parece, ¿no? Es como una familia, una gran familia. Sí. Pasan las generaciones y sigue igual. No cabe duda, además, ten presente que yo, por ejemplo, cuando estaba en San Felipe de Cádiz, en los pasillos veía las fotos de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo, que habían estado estudiando. De mi abuelo no, de mis tíos y de mi padre, porque el abuelo ya había estudiado fuera, pero mis tíos vinieron desde la línea a estudiar aquí a Cádiz. Y hoy sigue igual, siguen las promociones puestas. Siguen allí también. Efectivamente. Bueno, tú también me has contado, porque hemos hablado de tu afición al mar, ¿no? Y ya por aquella época son tus incursiones en la pesca y etcétera. Sí. A mí me ha gustado siempre muchísimo la mar, y me aficioné mucho a acercarme a la mar como consecuencia de la pesca. A mí me llamaba mucho la atención ver a los pescadores con las cañas del país en la Alameda, cómo se cogían los chocos y los pulpos cuando llegaba la temporada con las poteras o con las hembras que se cogían desde la Alameda. Y desde muy pequeño, por supuesto sin el conocimiento de mis padres, bajábamos a la zapata de la Alameda a través de unos cordajes que poníamos en la muralla, o bien a través de unas escaleras que estaban situadas en el baluarte de Candelaria, el que lo hiciera como yo lo recordará perfectamente, y en la zona de Santa Bárbara.
estaban en un estado precario, pero bueno, éramos menudillos y ahí jóvenes y bajábamos. ¿Eran cuerdas con nudos? Eran unas cuerdas con nudos que nos servían para no deslizarnos con las manos por el cordaje y los pies se ponían en la muralla directamente. Pero claro, una vez que uno tomaba posesión de la zapata, imagínate lo que era aquello. Bañarte. A bañarte, a pescar. Bueno, podía pasar 2 días allí sin enterarte. Claro. Y era frecuente era, con los chavales, ¿no? Aquello era como una cosa, pues eso, que se hacía, hombre, frecuente por los chavales, por supuesto. Que yo lo hiciera con mucha frecuencia, pues dependía un poquito, pues también de que fuera verano o que fuera otra época, ¿no? Claro. Pero bueno, esa afición a la pesca pues me llevó lógicamente a eso, a intentar acercarme lo más posible al mar. Claro. Y ya luego pues hablaremos un poco de que, en fin, te empezaste con un barquito y ya... Sí. Hemos dicho antes que tu madre enviuda pronto, con 30 y algo. Bueno, tu padre también muy joven entonces. 41 años, 41 Rafael, años, sí, ¿no? 41 años. ¿Y qué hace tu madre en esas circunstancias? Bueno, mamá es, y lo tengo que decir, y además aprovechando esta oportunidad que me brindan, ¿no?, en la que muchas personas podrán escucharlo, mamá es el referente de nosotros 5, y también diría que de aquellos que se han unido a nosotros 5, ¿no? Y es una persona especialísima. Mamá, yo creo que la sangre tagala le ha impulsado mucho y ha sido una mujer siempre muy trabajadora, muy perseverante y muy valiente. Mamá, cuando inicialmente, bueno, pues tiene unas controversias con la familia de papá, que por los negocios, recordarás que en esa época que estamos hablando, los años pues 70, pues las mujeres no eran consideradas desafortunadamente como hoy lo son. Y bueno, pues aunque mamá tenía su carrera, incluso hablaba 2 idiomas perfectamente, incluso, como te diría, te digo con sinceridad que creo que estaba hasta más preparada que mis propios tíos y mi abuelo, pero ellos consideraron que no era la persona adecuada para retomar las riendas del negocio que papá pues había emprendido aquí en la ciudad. Hubo una serie de discrepancias y esas discrepancias pues me llevaron a conocer por primera vez la abogacía, porque mamá recabó los servicios de don Julio Ramos, que posteriormente ha sido decano del Colegio de Abogados, actualmente es decano emérito del Colegio de Abogados, una persona realmente especialísima también para nuestra familia y para mí especialmente, y yo creo que me marcó acompañar a mamá a su despacho tan pequeñito, claro. En aquella época pues íbamos mucho al despacho de don Julio, mamá no tenía con quién ir y entonces yo era el mayor y me decía que la acompañara. Y bueno, yo veía a aquel señor ayudando a una viuda con 5 niños y digo, oye, esto está bien, Claro. Esto es algo a lo que se puede dedicar uno, claro. Y debe ser muy gratificante, ¿no? Claro. Y bueno, la experiencia luego durante 20 años de profesión me ha demostrado que realmente es algo grandioso el poder ayudar a los demás con la profesión que uno ejercita, ¿no? ¿Y ella se queda en Cádiz, Víctor, después de la muerte de tu padre? Ella se queda un tiempo en Cádiz hasta que de alguna manera soluciona estas controversias, y después, pues cuando nosotros empezamos los mayores a las carreras, ella decide que la mejor proyección para toda la familia es pues ascender en su posición como profesora, y entonces realiza unas pruebas de acceso a un programa que estaba bajo los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia, pero con destino en las agregadurías de cultura de las embajadas por el mundo. Sí. Y mamá supera esas pruebas, afortunadamente, y decide ni más ni menos que ella va a seguir ejerciendo su profesión en Australia. En Australia. En Australia. O sea, justo en las antípodas de España, como sabes. Y se va a Sydney, y en Sydney pues estuvo 6 años. 6 años. El tiempo. ¿Con tus hermanas? Se fue con las 3 niñas y a Eusebio y a mí nos dejó aquí en Cádiz. Primero porque Eusebio estaba estudiando económica en Sevilla y yo estaba pues ya con la carrera de Derecho iniciada. Ajá. Nos apoderó, siempre ha sido una persona que se ha fiado muchísimo de sus hijos y creo que no le hemos defraudado en ese sentido, y ella pues hizo esta campaña allí en Australia y bueno... Víctor, para tus hermanas, nada más que por aprender inglés sería extraordinario, ¿no? Claro, claro, las niñas, imagínate para ellas lo que fue aquello, porque mamá además, por este espíritu inquieto que siempre ha tenido,
nunca se ha conformado con que, siempre nos decía, cuando yo os lleve o vayáis a alguna ciudad, ya sea en el extranjero o en España, lo primero hay que visitar los monumentos, conocer los museos. Entonces ese espíritu inquieto hizo que mamá a las niñas pues también lógicamente le transmitiera esto, y entonces viajaron por todos los países cercanos a Australia, hicieron una serie de viajes maravillosos. Mis hermanas, por supuesto, aprendieron el inglés de una forma global, ¿no? Y de hecho, pues 2 de ellas, como te digo, una está dedicada a la enseñanza del idioma, luego lógicamente sacaron sus carreras también, sus licenciaturas en allí siguieron estudiando, lógicamente, y claro, allí fue donde la pequeñita hizo enfermería, o una parte al menos de la carrera, yo creo que casi los 3 años. Y las otras 2 pues iniciaron también sus carreras de filología, que terminaron en Granada. ¿Y el contacto por carta? El contacto por carta y yendo, porque yendo también, sí, mamá también, mamá venía todos los años una vez, generalmente por Navidad, con las niñas. Y después nosotros pues también hemos tenido la oportunidad de ir allí. Es un país realmente... ¿habéis ido allí? Sí, impresionante, sí. Es un país que yo creo que lo define la grandiosidad de los espacios, es una cosa realmente... Inmensa. La naturaleza pura. Y en aquel momento con muchísimo futuro, como después se ha demostrado. Sí, sin duda, claro que sí. Bueno, Víctor, me dicen que tenemos que irnos un poquito a publicidad y vamos a seguir. Estamos con Víctor Arnedillo, este es el programa Calle Libertad, y en unos momentos estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces. De nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy tenemos Víctor Arnedillo, abogado de Cádiz, y estábamos comentando la historia singular de su familia, ¿no? Habíamos quedado, su madre se había trasladado a Australia con sus 3 hermanas, y Víctor, tú te quedas con Eusebio en España. Eusebio estudiaba en Sevilla o en Cádiz, me habías dicho. Una parte de la carrera la hizo en Cádiz. Y después ya se fue a Sevilla, 3 años en Cádiz, que es hasta donde había diplomatura, y después ya se fue a Sevilla. Quiere decir que tú te ves aquí prácticamente solo en la ciudad. Solo y con muy mala edad, Rafael. Muy mala edad. Y con muchas ganas de vivir, ¿no? Muchas ganas. La sigo teniendo, ¿eh? La sigue teniendo, sí, eso es bueno, yo también. Sí. Te quedas solo y si no están mal mis apuntes, comienza tu andadura en el carnaval, por ejemplo, en La Tuna primero, ¿no? Sí, fundamos junto con otros compañeros, con 14 compañeros, también, como podrás imaginarte, queridísimos para mí, con los que aún conservamos, pues una amistad entrañable de hermanamiento. Pues fundamos La Tuna de Derecho, porque la Facultad de Derecho no existía entonces. Entonces, cuando se crea la facultad, pues de la mano de la Facultad La Tuna. Y bueno, y empecé a atacarle a todos los palos, Rafael, porque ya era La Tuna, los coros de carnaval, la Semana Santa, y ya pues se me fue amontonando el trabajo, ¿no? ¿Qué coros fueron? Pues yo recuerdo algunos de aquellos. Sí, los coros fueron Los Plumeros del Carnaval, que ganó el primer premio del concurso de agrupaciones junto con Los Buhoneros. Y después coros maravillosos para mí, vamos, de los que tengo un gratísimo recuerdo, como La Mascarada, La Mafia. Los Piconeros, es decir, la verdad es que fue una época muy bonita. Todavía tengo yo memoria vuestra en la plaza, tanto de Mascarada como de La Mafia, etcétera, etcétera. Es curioso, fueron coros que no tuvieron el primer premio, pero sin embargo... Dejaron memoria. Sí. Yo me conozco el tango. El aficionado lo recuerda, sí. Era también la edad mía, ¿no? De acudir por allí. Claro. ¿No? Qué bonito era el carnaval entonces, ¿verdad? Era bonito. Fueron los primeros coros que recuperaron el carnaval en aquellos años. Sí, recuerdo que estaba solo el de Quini cuando empezó a salir de Dócrates, recordarás, con Miguel Villanueva. Es verdad. Sí. Y los ensayos eran menos disciplinados que ahora, ¿no? Bueno, yo era un chavalito porque yo era el más pequeño del coro, no había cumplido los 18 años todavía. Recuerdo que mi madre hasta tuvo que hablar con el director del coro, que era Jiménez Mena, para saber aquello cómo era, ¿no? Le daba un poco de miedo, ¿no? Sí. No era como ahora que ya en los coros y las agrupaciones las integra todo el mundo. No es que aquello estuviera integrado por gente
¿cómo te diría? No adecuada, por supuesto que no, pero bueno. Los profesionales, por ejemplo, no efectivamente. En aquel momento no acostumbraban, pero después hubo una entrada. Por supuesto, sí. Y bueno, eran ensayos, bueno, a otra usanza, podemos decir, ¿no? Quizás no tan estrictos y no se llevaban esas afinaciones tan maravillosas que hay hoy, ¿no? Pero bueno. Muy divertido. Sí, muy divertido. Yo creo que la edad hace el divertimento también, ¿no? De allí también sacaría un montón de amigos, ¿no, Víctor? Muchísimo. Ya te digo que yo tengo, gracias a Dios, ese privilegio de conocer a muchísima gente, que me conozca también mucha gente, y no ir dejando, como decía mi padre, que es de los pocos recuerdos que tengo de él, que siempre decía, no dejéis nunca puertas cerradas a la espalda, siempre las puertas abiertas, y por las que se entren con la cabeza muy alta, ¿no? Eso decía papá, eso es ¿no? buscar el buen nombre y buscar hacer el bien, ¿no? Sí, yo creo que resume eso, sí, la disposición de papá en la vida. Víctor, ¿te ha seguido gustando el carnaval, no? Mucho, siempre lo he seguido. Primero tengo el privilegio de haber estado asesorando a la Asociación de Autores desde sus inicios, incluso antes de su creación casi, en sus primeros comienzos, y actualmente. Y después, bueno, como aficionado, por supuesto. Y ahora pues me quito un poquito la espinita con un romancero que venimos sacando hace unos años, 3 compañeros del Colegio de Abogados y yo, con el que, bueno, pues nos quitamos esa cosilla, ¿no? Las ganas. Salimos un par de noches a lo mejor durante el carnaval, el resto la dedicamos a los niños y a la familia, pero es muy agradable. Quitáis esa cosita, ¿no? Sí. Bueno, también en aquella época tocas el palo, como tú dices, de la Semana Santa, la Buena Muerte. Sí. Llegas a ser cargador. Sí. Y hermano, desde luego. Sí, hermano, por supuesto, de la cofradía, de lo que me siento también, como podrás imaginar, orgullosísimo. ¿Sigue saliendo ahora mismo? Sí. Bueno, de hecho, llevamos sin salir, como todo el mundo sabe, en Buena Muerte ya, creo que son 4 años. Sí. Y desgraciadamente la climatología lo ha impedido. Ya sabes que nuestros titulares, si hay un poquito de humedad en el ambiente, no salen. Yo creo además que es un magnífico criterio que sigue la Junta de Gobierno en este sentido. La Buena Muerte con lo que es la Buena Muerte. Efectivamente. Pero sí, estuve cargando la cofradía, el paso de Cristo, mejor dicho, perdón, desde la creación de la cuadrilla de hermanos, que la instituyó don Enrique Pérez Figuer, y desde entonces, pues, durante más de 15 años, hasta que las facultades ya impidieron rendir como se debe, ¿no? Debajo de un paso, ¿no? También emocionante, ¿no? El poder... Es algo indescriptible cuando se hace como yo creo que lo hacen todos los cargadores, con el corazón y con pasión y con devoción, ¿no? Yo creo que la cuadrilla de cargadores de las hermandades también una sección más de penitencia y bueno, presumo de que en Buena Muerte, desde luego, no tengas la menor duda, porque yo lo he vivido durante muchos años de mi vida, es así. Es decir, es un recogimiento, es muy especial, recogimiento, ¿no? Bueno, te diría, y esto no es petulancia, que el recogimiento es tal que no se para de rezar las preces y desde que el paso sale por la puerta de San Agustín hasta que vuelve a entrar. Es así. La talla es además impresionante. Y por supuesto, como sabes, riguroso silencio y es algo grande. Sí. Bueno, no sé, creo que nos hemos saltado la época de la mili. No lo sé si nos la hemos saltado. Creo que sí. ¿Dónde hiciste la mili? Yo hice la mili como marinero de segunda en el cuartel de instrucción de marinería, hice allí la instrucción. Y después me destinaron, tengo que decirlo porque es la verdad, y tengo que ser honesto contigo, por enchufe, a la Comisión Naval de Regatas, en la que estuve realmente como amanuense, por esto de que estaba, bueno, pues con la carrera de Derecho terminada. Serví al lado de un gran hombre que desafortunadamente murió en la mar, que es don Juan Luis Cervera Cobante, un gran navegante gaditano, fue mi comandante en la Comisión Naval de Regatas, y tengo un gratísimo recuerdo de su caballerosidad y de su honestidad y de su profesionalidad como militar de la Armada. Y desgraciadamente hace unos años, pues precisamente haciendo lo que más le gustaba, que era regatear, pues se lo tragó la mar.
Bueno, esta comisión estaba donde hoy están los pisos en el muelle, ¿no? Sí, la Comisión Naval de Regatas aún está. Es un edificio de la Armada que está dentro del Club Náutico de Puerto América, en las instalaciones de la Punta de San Felipe. Sí. Bueno, de Derecho no hemos comentado, estudiaste Derecho en Jerez, buenos recuerdos también me imagino. Sí, gratísimo, gratísimo. Te gradúas allí, ¿no? Te licencias efectivamente, allí. Sí. Y cuando terminas la carrera, ¿qué haces? ¿Entras en algún despacho? De forma inmediata. ¿Sí? Es decir, yo tenía claro que lo que a mí me gustaba era el ejercicio de la profesión, ponerme la toga, que es a lo que me dedico. Yo no soy un abogado pretencioso en absoluto, me dedico a salvaguardar los intereses de mis clientes, sean más o menos pequeños, porque para el cliente entiendo que cualquier interés que tenga pues es el más importante. Y bueno, y me pongo la toga a diario. Hoy mismo me la he puesto para un señalamiento que he tenido, sí, a las 9:45. ¿En qué despacho entras, Víctor? Pues trabajé inicialmente con motivo de una procesión de Corpus en la que me presentan a José Ramón del Río, formamos parte de la comitiva de Buena Muerte. Tuve una entrevista con él y desde el principio pues me incorporé a su despacho. Él ha sido mi maestro durante todo el tiempo que he estado junto a él. Un montón de años, ¿no? Muchos años, hasta el año pasado, en la que de alguna manera el proyecto ya que acometíamos era también la adquisición del despacho, porque estábamos en el Fénix, en el mismo sitio donde estamos ahora, pero de alguna manera pues bajo régimen de arrendamiento, y cuando ya pues la entidad financiera que era propietaria del edificio vendió, pues José Ramón me dio la oportunidad de ser yo el que acometiera la adquisición del despacho. Y bueno, y emprender este nuevo proyecto que es, bueno, pues esta firma que lleva mi nombre y que, bueno, que está constituida ahora ya, como has dicho antes, por 5 compañeros, sí, con muchas ganas. Hay tres compañeros muy jóvenes que no cumplen 30 años todavía, y otro compañero más mayor, Ángel Rumeo, que es un íntimo amigo mío desde pequeño, que es mi apoyo también en el proyecto. Y si me permites, Alejandra Fernández, Emilio Triguero, Carlos Torres y Carolina Fernández, pues son el equipo que conforma el gabinete. Tengo que decir además que el sitio no puede ser más privilegiado. Muchas gracias. La vista del Fénix es espectacular. Muchas gracias. Y el despacho es una maravilla. Muchas gracias, es un placer, de verdad. Yo estoy encantado. Yo todas las mañanas cuando llego al despacho y veo la vista que tenemos sobre la ciudad de Cádiz, desde luego no me puedo cansar de verlo, porque claro, es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Víctor, ¿tú has conocido a lo largo de todos estos años las famosas tertulias de Cádiz, ¿no? No sé, en los ultramarinos o en determinados sitios? ¿Recuerdas alguna con más cariño que otra? Hombre, la recuerdo, yo te diría que todas, no por mi predisposición a estar en ellas, sino porque en la época en que me incorporé al despacho aún existían esas tertulias arraigadas del Parisien, del Manteca, cuando el Manteca era el Manteca, ¿no? No digo que ahora sea ni mejor ni peor, pero era otro distinto momento, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, siempre rodeado de José Ramón y sus amistades. Tú jovencito, ¿no? Yo un chaval, que acaba de terminar la carrera, y todos ellos pues ya señores hechos y derechos, y además todos personas pues de cierta raigambre social e influencia. Y bueno, y allí pues imagínate lo que yo sentía. Yo allí me quedaba con la boca abierta, claro. Y a veces me duraba una copa de oloroso en la mano 1 hora, sí. Me quedaba embobado, ¿no? De escucharlos, de hablar de todo lo que es una tertulia. Hoy se ha desplazado un poco. Sí, las tertulias han ido desapareciendo, pero tenemos todavía, por fortuna, algunos reductos, ¿no? Como la Cepa Gallega, que es una cosa gloriosa, ¿no? Es este tipo de sitios, ¿no? Como los de antaño, en los que cuando llegas, da igual que vayas solo, acompañado, porque sabes que te vas a encontrar allí a una serie de personas y personajes que te van a hacer muy agradable el rato que estás allí, ¿no? Eso sin contar los que los regentan, ¿no? Félix y Juan de y tal, que son maravillosos también, ¿no? Te hacen muy agradable la estancia, sí. Y lo que se ríe uno en esos sitios, ¿no? Eso si quiere tiene para 3 o 4 días.
Lo que ocurre es que no son muy compatibles las tertulias gaditanas con los rendimientos en el trabajo. Hay que tener cuidado porque durante la semana es preferible, bueno, pues estar un poquito ausente de ellas y dejarlo, pues eso, para el viernes y tal. Víctor, te casas, ¿ya estabas tú en el despacho? ¿Ya llevabas tu tiempo en el despacho? Pues sí, ya llevaba ya algún tiempo en el despacho, antes de casarme. Me casé y tengo 2 hijos que son realmente mi pasión absoluta. Es decir, yo tengo un varón de 14 años, Víctor, y María, se llama como su madre, una niña de 13 y son vamos. ¿Dónde te fuiste a vivir? Pues, ¿tú has vivido en varios sitios? He vivido en varios sitios, pero este primer sitio en el que viví, que estuvimos rehabilitando antes de casarme, fue en la casa de Pérez Llorca, de los Pérez Llorca, en la Alameda. Y siempre presumo, y me he atrevido a decirle a don José Pedro, que debo de ser de los pocos abogados que tienen el privilegio de haber tenido un casero padre de la Constitución española, ¿no? Y Emilio Trigueros, que fue la persona entrañable que propició ese arrendamiento, y don José Pedro y don Jaime, que lo hicieron también posible, porque eran los propietarios, pues hicieron que pudiéramos disfrutar de aquella finca. Vivía Jaime, me imagino. 10 años vivía Jaime. Era para mí una persona que tampoco olvidaré nunca. Era entrañable, Jaime Pérez Llorca, sí señor. Y la casa una preciosidad. Era como vivir en un sueño, ¿no? Ya sabes que la casa es maravillosa, Sí, es la típica casa, casi palacio de Cádiz, está ubicada en la Alameda Apodaca, con lo cual las vistas sobre la bahía son impresionantes y las alturas de los techos también. Eso sí es verdad. No es muy funcional, pero después vives en otro, te trasladas, ¿no? Sí, nos trasladamos después a una casa que compramos en Sagasta, en la calle Sagasta, en Sagasta con San Pedro. Sí. Que también es otra casa que disfruta ahora María y los niños, porque el proyecto de mi matrimonio, bueno, pues no salió felizmente adelante, y estoy, por supuesto, feliz de que ellos estén allí viviendo y disfrutándola. Es una casa también maravillosa, con una historia también muy singular, como casi todas las casas del centro de Cádiz, y es que cuando se rehabilitaron los portajes y las contraventanas, encontramos las datas de los carpinteros que habían hecho aquellas puertas. ¿Siglo? Eran de 1730. Al principio ya llovió un poquito. Después me ha comentado algún erudito de la historia de Cádiz que fueron una serie de construcciones que se edificaron para el alojamiento de sacerdotes que iban a evangelizar a América y que pertenecían al recinto conventual de San Francisco, ¿no? Claro, que nos tenemos que situar en ese 1700, y entonces aquello era todo, pues sabes que la Plaza Minera era la huerta del convento, la huerta del convento. Entonces se hicieron allí unas edificaciones, antes incluso que la de Benito Cuesta y lo demás, cuando aquello no estaba todavía urbanizado, y estaban destinadas a esto. Claro, fíjate qué interesante. Sí. La casa por dentro será preciosa, ¿no? Muy bonita. Tuve la fortuna de también, porque así lo propiciaron los entonces propietarios, de adquirirla, y poco a poco también pues hacerle una rehabilitación adecuada, manteniendo por supuesto la esencia de la finca. Y ahora vivo en San Fernando, también muy feliz, muy feliz, y también, bueno, pues en compañía de mi actual compañera, que hace que también pues mi vida sea muy agradable, la verdad. Víctor, ¿qué haces tú un día? ¿Cómo es un día tuyo cualquiera? ¿Te levantas a qué hora? Me levanto temprano, me levanto muy temprano, me gusta desayunar con mis hijos, entonces pues procuro venir a Cádiz, desayunar con ellos, a veces no todos los días, porque a lo mejor tengo algún señalamiento o tengo que viajar fuera. ¿Desayunas en su casa? Desayuno, lo que hago es que los recojo a ellos, y abajo en la misma calle de San Pedro desayunamos magníficamente bien. Juan nos atiende de maravilla hace ya muchos años, y una vez que desayunamos los acompaño hasta el colegio, a las Carmelitas, y luego ya pues a las 8:20 estoy en el despacho abriendo los ordenadores. ¿Y ya todo el día? Sí, muchas veces incluso nos quedamos a almorzar en Cádiz, en lugar de irnos hasta casa. Y bueno, pues ya no como antes. Yo recuerdo que al principio, cuando
empecé, había ocasiones en que el profundo desconocimiento de las materias que trataba me hacían estar a lo mejor hasta las 3 y las 4 de la mañana en el despacho, ¿eh? Claro, mirando y repasando. Bueno, ¿Todavía habrá cosas que tengas que mirar? Sí, ¿no, bueno, Víctor? continúa. La formación para un letrado es permanente. Tiene que ser además permanente, es una de las obligaciones que tenemos, porque si no, evidentemente no podemos asesorar con la calidad que merece nuestra cada vez clientela. menos te obligarás a mirar, pero... No, por supuesto, hay a lo mejor ya cuestiones que vas, como es Todo lógico, con el devenir de los años, claro, pues que ya dominas, pero hay continuas modificaciones y aunque hay una cierta tendencia a la especialización, pero hay que estar muy al día, sí. Porque además vosotros, un despacho de estas características tocará un montón de asuntos y variopintos, además. Sí, la verdad es que casi todas las materias. Yo soy de la opinión de que como no somos estos macrodespachos que, como sabes, existen en España, ¿no? Sino que somos, bueno, pues despachos modestos, de provincias, pues realmente la clientela que tenemos a veces precisa un servicio casi integral. Y si a veces no puedes darle a lo mejor una determinada cobertura, se me ocurre por ejemplo la materia laboral o alguna otra materia que no dominemos, ¿no? Pues se deriva a otro compañero de confianza, también si es posible de la plaza, ¿no? Para que el cliente pueda tener una cobertura a su demanda, ¿no? Pero sí es verdad que hoy día además los despachos ya donde hay varios compañeros adscritos, varios asociados, suelen ser multidisciplinares para que efectivamente se pueda dar este servicio. Este servicio completo, sí, ¿no? Sí. Víctor, yo creo que podríamos tocar, si te parece, el asunto de los colegios profesionales, de los colegios de abogados. Tú estás además, realizas ahí una labor, ¿no? Bueno, parece que se pretende o hay un anteproyecto, su posible eliminación. Sí. ¿Qué características tiene un colegio? ¿Para qué sirve un colegio? Bueno, yo creo, te voy a decir de entrada, creo que este anteproyecto de ley sobre la regulación de los colegios profesionales, lo digo con contundencia, es un error. Es desmerecer la función que realmente entiendo que realizan los colegios profesionales y que es encomiable. Yo podría definirte en 3 grandes rasgos cuáles son las funciones que un colegio realiza para la población o para el administrado. En primer lugar, muy importante, la propia gestión del colectivo de la abogacía, el control sobre el intrusismo, el control también sobre el modo en que se realiza la actividad profesional para que no dañe el código de deontología. Por supuesto, con la apertura de expedientes, ya sean informativos o sancionadores, que pueden llegar incluso a la inhabilitación del letrado, o que cuando digo letrado hablo de letrados y letradas, por supuesto. Sí, hoy en día... Está claro, ¿no? Pero bueno, de aquellos que no estén realmente cumpliendo con sus obligaciones como deben, ¿no? Esa es una faceta importantísima que se realiza por parte de los colegios de una manera protagonista. Después está la cuestión de la formación, como decíamos antes, es decir, los colegios tienen una formación continuada que generalmente están en manos o están regidas por presidentes de la Comisión de Formación, que en el caso de nuestro colegio es mi compañero querido y admirado Pascual Valiente, que es el que coordina esta formación continua a través de seminarios, de conferencias y tal, que nos hacen a todos poder estar al día de estas modificaciones que continuamente se producen en el campo del derecho, y la formación inicial, que es la de la dirección de la escuela, que tengo el honor de dirigir porque así lo dispusieron en la Junta de Gobierno, y que ahora pues es también muy protagonista porque no sé si habrás oído hablar de la Ley de Acceso. Y esta ley pues prevé que se convenie con las universidades para la realización del máster en abogacía, de manera que aquellos alumnos que hagan el grado durante 4 años luego puedan optar a una formación específica a través de esta formación. El convenio entre colegios y universidades. Nuestro colegio ha decidido optar por el título propio, porque hay diferentes posibilidades en el reglamento de la ley, y nuestra opción va a ser el título propio que emita el Colegio de Abogados, y que de alguna manera, bueno, pues creemos firmemente que es la opción mejor para el futuro letrado, porque queremos que la formación sea eminentemente práctica
y a ser posible que esté impartida en la mayor medida posible pues por profesionales del derecho, porque también, sin desmerecer a los docentes, como es lógico, pero también, bueno, pues la oportunidad de los docentes ya se realiza en las aulas de la universidad, Claro. a nuestro modo de ver. Todo esto sin perjuicio de que, por supuesto, el reglamento nos lleva a que la formación práctica también sea mixta entre letrados y docentes, ¿no? Letrados en ejercicio, quiero decir, y docentes. Y luego hay un capítulo principal y primordial que hace que los colegios profesionales sean absolutamente insustituibles desde mi punto de vista, y es la asistencia al detenido y el turno de oficio, la justicia gratuita en general. Es decir, ese es un servicio público que prestan los colegios de abogados, actualmente 83 en España, y que si se redujeran, como prevé este anteproyecto, a 17, pues posiblemente no harían factible que se diera esta prestación social al administrado con la calidad que hoy día se está dando. Ten en cuenta que un letrado que esté de guardia, una vez que se determina, hay estadísticas que determinan que la hora de un letrado de guardia cuesta 5 euros. Imagínate lo que cuesta un letrado en Nueva York o en cualquier otro sitio. Es decir, esto es así, y a veces hasta le cuesta el dinero a nuestros compañeros que a lo mejor están empezando su carrera, están empezando su proyección, y me consta, porque lo vivo de cerca, que es muy difícil. Pero se hace por una vocación de servicio. Es decir, el letrado siempre ha estado adscrito a esa justicia para pobres que existía, cuando aún no existía ni siquiera el turno de oficio, y va a seguir estándolo, incluso si progresara, que espero que no, por supuesto, este anteproyecto del Ministerio de Justicia. Víctor, prácticamente nos dicen que hemos terminado, pero yo te quiero hacer una pregunta que generalmente le hago a mis invitados. ¿Cómo has visto la evolución de la ciudad de Cádiz en estos últimos años? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Yo soy un gaditano absolutamente pro. A mí me gusta Cádiz hasta con socavones y con caliche en las paredes. Es decir, soy un enamorado de la ciudad, pero tengo que decirte que es obvio para nosotros y para cualquiera que venga de fuera, que la ciudad ha mejorado de una forma palpable en todos los sentidos. Bueno, por dotaciones y por todo lo que es el entorno urbano. El espectáculo que están suponiendo los cruceros en el muelle de la capital es algo realmente digno de ver, ¿no? Cuando uno baja la Cuesta de la Escalesa por las mañanas y ve a veces hasta 3 y 4 grandes cruceros, ¿no? Bueno, pues eso es algo que llena la vista de cualquiera. En general, Se nota. La Plaza de la Evidentemente estamos en una época de retroceso sí. económico, de penuria. Hay muchísimas familias que lo pasan muy mal, por desgracia. Pero lo que no cabe duda es que, bueno, que nuestra ciudad, como ya dijeran otros antes que yo, está abocada pues a este sector servicio, y que tenemos potencial, como no vamos a tenerlo. Ya llevamos 3.000 años teniéndolo, y espero que los tengamos otros 3.000 más. Pues nada, Víctor, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias, y para mí venir, de verdad, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de invitarme. Sin duda no con el merecimiento que... Merecimiento todo el Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, pues nada, despedirnos de ustedes, de buenas noches, decirles que les emplazamos para el próximo programa. Hasta entonces, que lo pasen bien.